Hoy vamos a tratar Santiago 1, del 19 al 27, pero es bueno arrancar desde el 18. Dice así el 18. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo y por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Es muy claro y muy práctico lo que va a hacer Santiago. Él venía hablando de pruebas, ¿sí? Habla de las pruebas, luego habló de las tentaciones y esa parte él la termina recordando algo. Dice que nacimos no por nuestra propia voluntad, sino por su propia voluntad nacimos de nuevo. Que nacimos por su propia voluntad, que Él nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad que nos dio, y que de toda la creación somos su preciosa creación, su valiosa posesión. De toda la creación Él ve a sus hijos, a sus redimidos, al pueblo santo, como lo más lindo de la creación. Y desde ahí continúa desarrollando lo que va a decir Santiago. Ahí comienza a decir, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y él va a asociar, Santiago va a asociar varias ideas, pero básicamente es esto, él va a asociar la fe con la práctica. Nuestra profesión de fe no es una profesión de fe solo teórica. Yo no puedo mirar, como decía John Stott, yo no puedo mirar de la misma manera en la que yo miraría algo muy interesante a través de un telescopio o a través de un microscopio, mirar algo y decir, qué interesante. Yo no puedo ver a Dios y decir, qué interesante. Dios exige de mi vida una respuesta. Dios exige de mi vida algo. Si bien la salvación es gratis, porque Jesús la ganó para nosotros, porque es solo por su voluntad, a través solamente de su palabra, lo mismo, Dios exige algo. Nuestra fe no es solo teórica, nuestra fe exige una respuesta adecuada a las verdades que profesamos, una respuesta adecuada al gran regalo que hemos recibido en Cristo, ¿sí? Es práctica. Nuestra fe no puede ser solo una cosa teórica, sino que también es práctica. Y nos lleva siempre la fe a cosas que no tengo que hacer y cosas que sí tengo que hacer. Las dos cosas. Por un lado está la parte negativa, cosas que no tengo que hacer, pero por otro lado está la parte positiva, cosas que sí tengo que hacer y que me tengo que esforzar por ellas. Y vieron que en este pasaje habla de que algunas obras son la verdadera religión. Religión significa culto, significa adoración. En este sentido, significa eso que nosotros le damos a Dios, ¿sí? Por a lo mejor los últimos 20 años o 30 años, la palabra religión ha sido muy manoseada, pero no es una mala palabra. Si bien ha pegado mucho en el ambiente cristiano, denigrar esta palabra no es una mala palabra. Incluso la Biblia la usa. La religión es algo bueno. La religión verdadera es el cristianismo, ¿sí? La religión es correcta, el cristianismo es correcta, no es una mala palabra. Somos religiosos solamente si hacemos lo que Dios quiere, si le adoramos a Él como Él quiere que le adoremos, ¿sí? La religión no es una mala palabra, y acá Santiago la usa y dice, ¿cómo es la verdadera religión? La verdadera religión es la que no hace lo que Dios no quiere que hagamos, hace lo que Dios quiere que hagamos
y lo hace como Dios quiere que sea hecho. Es teórica, pero también es práctica. Tiene obras y también muestra un corazón, ¿se dieron cuenta? Un corazón humilde frente a ¿qué? Frente a la palabra de Dios. Fíjense que dice en el 21, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene el poder para salvar su alma. Pero fíjense que acá habla de humildad frente a la palabra de Dios. Creo que muchas veces hay cosas de la palabra de Dios que no son difíciles de entender, son difíciles de aceptar, no difíciles de entender. En realidad decimos que son difíciles de entender, pero son difíciles de aceptar, no nos gustan. Y acá Santiago nos dice que seamos humildes frente a la palabra de Dios. Dios manda, yo no lo puedo editar a Dios. Yo no tengo que buscarle vueltas al texto para que diga lo que a mí me gusta que diga. Yo no puedo ir al texto para ver lo que yo quiero decir. No, yo voy al texto para que el texto diga lo que tiene que decir. Yo estudio el texto para ver qué dice realmente el texto y de ahí lo tengo que aplicar a mi vida. Pero frente a la palabra yo tengo que ser humilde. Frente a la palabra de Dios tengo que ser igual que con Dios, porque es su representante en la tierra. Parte de la representación de Dios en la tierra es la Biblia. Entonces yo tengo que ser humilde. Y mi humildad se va a ver en mi obediencia. Mi humildad se va a ver en los conceptos que yo tengo acerca de Dios. Y habla medio contrastando. Frente a la palabra de Dios, yo tengo que ser humilde, tengo que ser manso. Pero también habla frente a los demás. ¿Cómo tengo que ser? Fíjense el 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. En esto tengo que ser lento. ¿En qué? Lento para hablar, lento para enojarme. ¿En qué tengo que ser rápido? Para escuchar. Y está hablando de los demás. Y fíjense que en 2 o 3 versículos nos está diciendo, sean lentos para escuchar, sean lentos para enojarse con los demás. Sean rápidos para escucharles. Esto es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, sean humildes frente a este mandamiento. Es un mandamiento, no es una sugerencia de Dios. Es un mandamiento de Dios. Y nos dice lo que tenemos que hacer. Tenemos que escuchar a los demás, tenemos que ser rápidos para escucharles, tenemos que ser lentos para enojarnos. Y del motivo, ¿qué pasa con nuestro enojo? No es el tipo de vida que Dios desea para nosotros. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero me gustaría incorporar a partir de ahora un nuevo concepto de idolatría. ¿Cómo definirían ustedes a la idolatría? ¿Cómo dirían? ¿La idolatría es? ¿Qué dirían? Lo que ocupa nuestra mente, nuestra fuerza, nuestro tiempo. Que ocupa nuestra mente, nuestra fuerza y nuestro tiempo. Cosas que Dios exige y merece. Algo que ocupa el lugar de Dios. ¿Cómo más podríamos definir idolatría? Cuando le rindo culto a algo. Cuando le rindo culto a algo. Cuando es mi religión otra cosa. Cuando adoro otra cosa. Cuando el centro de nuestra adoración es Dios. Y nosotros como cristianos tenemos esa tentación de ver a los católicos romanos y decimos, mira qué idólatras que son, mira las estatuas que tienen. Y hace un tiempo vengo pensando en la idolatría dentro de nosotros, los protestantes. Y la idolatría que hoy voy a señalar es cuando el Dios al que yo adoro, ese Dios al que yo adoro, me permite a mí hacer cosas que el Dios de la Biblia no me permite. ¿Sí? Por ejemplo, soy un boca sucia, hablo malas palabras y hablo malas palabras, pero yo digo que yo sigo a Dios, pero en realidad ese no es Dios. ¿Me explico? Porque el Dios al que yo sigo me permite decir malas palabras y el Dios de la Biblia no me permite decir malas palabras. Por ejemplo, y así con cada pecado, señalo uno muy general, pero así con cada pecado. ¿El Dios de la Biblia me permite hacer esto? No. Entonces el Dios al que le estás cantando no es el Dios de la Biblia. Sos un idólatra. Creaste un Dios que te permite hacer cosas que el Dios de la Biblia no te lo permite hacer. Y por más que cantes, por más que vengas a la reunión, por más que leas la Biblia, mientras tu vida se sienta cómoda haciendo cosas que el Dios de la Biblia prohíbe, estás siendo un idólatra. Porque formaste un Dios según tu corazón. Y el Dios de la Biblia no es formado según tu corazón. Al revés, el Dios de la Biblia quiere formar y transformar tu corazón. Y con esto de las palabras, vamos a ir a 2 pasajes. Uno es Proverbios 29:20. ¿Quién puede leer Proverbios 29:20? Bien fuerte.
Y si bien nos sentimos culpables con esto que hemos mencionado acerca de la idolatría, quiero que nos quede claro que no es una sensación, somos culpables por ser idólatras. No es una sensación, es una realidad. Y tenemos que aprender cada día a erradicar esa idolatría. Nos va a llevar toda la vida. Y el Señor exige esfuerzo de nuestra parte para erradicar la idolatría. ¿Quién puede leer bien fuerte Proverbios 29:20? Hay más esperanza para un necio que para las personas que hablan sin pensar. Uy, hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Está el dicho muy común, ¿digo todo lo que pienso o pienso todo lo que digo? Tengo que pensar todo lo que voy a decir. Y la Biblia nos compara, Salomón con toda su sabiduría dice, ¿sabes qué? El que habla sin pensar es peor que un necio. Podés esperar menos de una persona que habla sin pensar que de un necio. Terrible. ¿Vieron que Proverbios contrasta siempre dos figuras? El sabio y el necio. Y acá dice, pero ¿sabes qué? Hay alguien peor. El que habla sin pensar. Durísimo. Irreal. Cierto. Y exige de nosotros una respuesta a la palabra. Acabamos de leer que tenemos que ser humildes frente a la palabra de Dios. Y ahora lo estamos diciendo. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a expresar nuestra humildad frente a esto? Primero, sabiendo que es cierta. Segundo, obedeciéndola y luchando para obedecerla. Pensemos todo lo que vamos a decir. Fíjense en Mateo 12:36. Si alguna persona puede leer Mateo 12:36 bien fuerte, se lo agradecería. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. ¡Oh! ¡Qué duro! El día del juicio van a tener que dar cuenta, dice Jesús, de toda palabra inútil que hayan dicho. En otra traducción dice ociosa, al vicio. ¿Cuántas palabras menos podríamos decir en nuestro día, verdad? No es que ahora me sienta pecador, me reconozco más pecador que hace un rato. ¿Cuántas palabras menos tienen que estar en mi boca? ¿Qué tipo de palabra debe haber, las que pienso, que no ofendan a Dios? ¿Y cuántas palabras menos tendría que haber en mi boca? ¿Qué diferentes deberían ser mis conversaciones cuando yo sea realmente humilde frente a la palabra de Dios? ¿Qué diferente va a ser mi vida cuando me tome más en serio lo que Santiago está diciendo? Seamos humildes frente a la palabra de Dios. Crezcamos frente a esto, ¿sí? Y fíjense, volviendo a Santiago, que nos decía con respecto a esto, que tenemos que ser lentos para pronunciar palabras ásperas, enojadas hacia los demás, dentro de la comunidad cristiana. Básicamente nos está diciendo esto. Tenemos que ser lentos para hablar. Tenemos que ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Y a la mayoría nos cuesta esto. Nos cuesta todo lo que estamos hablando. Hablar cosas buenas, no hablar palabras ociosas, inútiles, hablar pensando lo que vamos a decir. Ser lentos para hablar, rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Y muestra una relación entre una persona que es lenta para escuchar, rápida para hablar y va a ser rápida para enojarse. Y está mostrando que eso está mal, porque la justicia de Dios no se ve en eso. La rectitud que Dios espera de nosotros no se produce en nuestro enojo. Y la persona que es lenta para escuchar, que es rápida para hablar, es una persona que se enoja rápido. Y una persona que se enoja rápido no es el tipo de persona, no está teniendo el tipo de conducta que Dios espera que sus hijos tengan. Y todo lo contrario, no solo es malo, sino que es dañino a la imagen de Dios que damos. Y es un gran desafío. Pensemos lo que vamos a decir, no digamos cosas al vicio. Seamos lentos para hablar, más rápido para escuchar. ¿Para qué? Para no representar mal a Dios en la tierra. Para mostrar que somos humildes frente a la palabra de Dios. Nuestro enojo, nuestra ira es contraproducente en nuestra representación de Dios. ¿Y estará bien enojarse? Sí, en situaciones sí está bien enojarse. Está bien enojarse. Pero no en todas las situaciones en las cuales nos enojamos. En muchas situaciones está bien y es santo enojarse. Pero no sé qué porcentaje será nuestro enojo aquellas situaciones en las cuales estaba bien enojarse. En la mayoría de las situaciones en las que nos enojamos, en vez de justificar nuestro enojo, tenemos que crecer en misericordia, en ser lentos para hablar, rápidos para escuchar
pero lentos y pensativos a la hora de hablar, para poder representar bien a Dios. Y va a haber un montón de situaciones en las cuales va a estar bien enojarse, pero casi nunca esas situaciones van a ser rápidas. Va a ser algo que se va a ir gestando, que nuestra indignación frente a los santos corrompidos nos va a llevar al enojo, pero es algo lento, es un proceso, no es un arrebato de ira, no es un arrebato de furia, es algo lento, es progresivo, porque vemos que las cosas de Dios son manipuladas, que las cosas de Dios son denigradas. Entonces ese enojo se va gestando, y ese enojo es santo, pero tiene un tiempo de progreso, de proceso, tiene un tiempo de oración, de ayuno, tiene un tiempo de desarrollo, no es un arrebato, no es rápido, es lento. Y a veces llevará horas, a veces llevará minutos, a veces llevará meses, a veces llevará años, a veces llevará décadas. Pero hay un tipo de enojo que es santo, cuando lo santo es corrompido. Y llega el momento luego de oración, luego de misericordia, de decir, basta. Ese enojo es santo. Pero ese enojo describe nuestros enojos casi nunca, muy pocas veces. Y acá el medio hermano de Santiago, en la carne, el hermano espiritual de Jesús, nuestro hermano Santiago, nos está diciendo, seamos lentos para hablar, seamos rápidos para oír, seamos misericordiosos indirectamente, ¿no? Y vemos esto, que la ira humana produce algo malo, contraproducente, no es el tipo de vida que Dios quiere que llevemos. Entra en conflicto lo que nosotros queremos hacer con lo que Dios quiere hacer en la tierra. Y lo que Dios quiere hacer a través nuestro es reflejar su conducta y su carácter. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan al principio qué hizo Dios con el hombre y la mujer? Los hizo a imagen y semejanza de Dios. Básicamente los hizo representantes de Dios en la tierra. Nos hizo representantes de Dios en la tierra. Y en el Evangelio, lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo, lo que el Espíritu Santo, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, es que esa imagen y semejanza de Dios vayan recuperándose. Eso termina recién en el cielo. Pero cada día el Señor está trabajando en nuestras vidas para que seamos más o una mejor imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Nuestro carácter tiene que reflejar el carácter de Dios. Nuestras acciones tienen que reflejar las acciones de Dios. Nuestra conducta tiene que reflejar la conducta de Dios. Cuando somos lentos para oír y rápidos para hablar, ¿estamos reflejando a Dios? No, todo lo contrario. Porque nuestro Padre es lento para la ira, grande en misericordia, muchísima paciencia, amoroso, tierno, misericordioso. ¿Se enoja? Sí, se enoja. Y no hay ningún enojo más correcto y más terrible que el de Dios. Ninguno. Y tenemos que reflejar su carácter. Cuando somos rápidos para enojarnos, no estamos reflejando su carácter. Y estamos yendo en contra del Evangelio. Estamos yendo en contra de la verdadera religión. Estamos yendo en contra del Dios de la Biblia. Y si creemos que Dios nos permite tener estos arrebatos de ira, en realidad no es el Dios de la Biblia, es el ídolo al que le llamamos Dios. Y nos tenemos que cuidar de esta idolatría tan frecuente en nosotros. Y él va a mostrar a modo de conclusión, Santiago va a mostrar como una conclusión, con una cadena de conductas que tienen que caracterizar la vida de un cristiano. Fíjense el 21, dice Santiago 1:21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y nos muestra cosas para deshacernos, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas para deshacernos? Lo malo y lo sucio. ¿Es difícil de entender esto? No, es difícil de aceptar y llevar a la práctica. Pero lo tenemos que hacer. Y nos dice cosas para hacer, y una de estas es deshacerse, despojarse, sacarse de encima algún tipo de conducta. Lo malo y lo sucio. Lo malo y lo sucio, una y otra vez. Tengo que estar atento a esas cosas que son malas, a esas cosas que son sucias, y no es que va a venir un viento y me las va a llevar. Yo voluntariamente, intencionalmente, esforzadamente, tengo que sacarlas de mi vida, tengo que erradicarlas, tengo que sacarlas y decir, basta, este pensamiento no lo tengo más, esta acción no la hago más, estas palabras no las digo más, esta conducta no la hago más. Tengo que ser determinante con el pecado. Tengo que ser voluntariamente
guerrero con el pecado. Tengo que presentarle batalla violenta al pecado. Esto está mal y mañana va a seguir estando mal y pasado mañana va a seguir estando mal. Así que hoy decido no hacerlo y tengo que ir por más un día a la vez, pero siempre por más. Y hoy estaba mal y mañana va a estar mal, pero hoy tengo que presentar la batalla de hoy. No tengo que volverme loco por todo lo que me va a costar en toda mi vida. Tengo que volverme loco por lo que hoy me va a costar. Y un día a la vez presentarle batalla al pecado y sacar de mi vida lo malo y lo sucio. Y no es difícil de entender, es difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque no somos humildes frente a la palabra de Dios. Porque no valoramos que Él nos hizo una nueva creación por medio de su palabra y por su propia voluntad. Cuando entendemos esto, siempre es difícil, pero tenemos que saber que en esta batalla Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios ha prometido darnos fuerza frente a la tentación. Nos ha prometido que siempre haya una salida al lado de la tentación. Y nos ha prometido que nunca, el mismo Dios que prometió nunca volver a destruir el mundo con agua, dice nunca una tentación va a ser más grande que lo que puedas resistir si estás conmigo. Es hermoso, es parte del nuevo pacto. Ninguna tentación va a ser más grande que lo que yo pueda resistir en sus fuerzas. ¡Qué esperanza hermosa! Entonces, ¿por qué caigo? Porque soy un soberbio, soy un idólatra y he dejado de lado a Dios y su fuerza. Porque su palabra es cierta. Él nunca va a permitir que una tentación sea más grande que lo que yo puedo enfrentar en Él. Entonces, ¿por qué caigo? ¿La palabra de Dios falla? No, de ninguna manera. El que falla soy yo, con mi corazón idólatra y pecador. Entonces, vamos viendo cómo la religión verdadera, el cristianismo, nos va transformando y va exigiendo otras cosas en nuestra vida. Y si somos humildes, vamos a ser rápidos para escuchar esta palabra y rápidos para obedecerla y lentos para presentar una queja frente a Dios. No solo con los demás, con Dios también tenemos que ser rápidos para escuchar. Y parte de esta maldad, esta malicia, esta suciedad, viene a través de nuestro enojo. Y el Señor, a través de Santiago, nos está diciendo que nos despojemos de esto malo, de esto sucio, de esta suciedad moral. Y entre ellas está el enojo. Está el enojo. Y frente al enojo, presento una alternativa. Recibí con humildad la palabra sembrada en vos, porque tiene poder para salvar tu vida. Tiene que dejar de ser una vida de maldad y perversidad y tiene que transformarse en una vida marcada por la calma y por el amor hacia los demás. No por la ira y el enojo hacia los demás, sino por la calma, la tranquilidad, la paz y por amar a los demás. ¿Y cómo le voy a presentar a Dios mi amor hacia los demás? En parte en esto, aprender a callarme más y escuchar más. Cuesta. Nos cuesta a todos. Porque no es aprender a callarme en desinterés. No, es que me interese la otra vida y que encima hable poco. Porque puede ser que mi desinterés por la vida de los demás parezca que soy re santo, re humilde y soy lento para hablar. No, mucha gente o muchas veces nosotros podemos ser lentos para hablar porque en realidad no nos importa la vida del otro. No, en amor tengo que ir y dedicarle tiempo, oírle a la otra persona, pasar tiempo escuchándole y ser lento para responderle. Eso va a cambiar nuestras vidas. Y luego, a partir del 22, vuelve a insistir, nada más que cada vez lo hace más claro Santiago. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchan la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero, acá está el contraste, pero, si en vez de hacer lo que leíamos recién, pero, si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Fíjense qué claro que es la Biblia, es impresionantemente clara, es difícil de llevar a la práctica por nuestro orgullo, nuestra soberbia. Pero si no fuéramos tan humildes, podríamos usar más la fuerza que el Espíritu Santo nos da para obedecer a Dios. Porque Él quiere eso y no hay nada que se interponga entre lo que Él quiere en nuestras vidas y nosotros, excepto nosotros mismos.
Él quiere cosas en nuestra vida. Él quiere restaurar esta imagen y semejanza suya en nosotros. Y nuestro orgullo, nuestra soberbia, es lo que se interpone. Pero si nosotros dejáramos de lado ese orgullo, dejáramos de lado esa soberbia, si prestáramos atención a las palabras de Dios, cada día podríamos reflejarle mejor. Cada día podríamos hacer mejor lo que Él quiere. Y tenemos que saber que la santidad y la vida de acción van juntas. Y por un lado lo sabemos muy bien ya, que la santidad es estar apartado. Y le habíamos dado dos acepciones. Por un lado, estar apartado del pecado. Y por otro lado, estar apartado para un uso santo. Pero tienen que ser las dos cosas. Porque a veces nos confundimos y decimos, bueno, me aparto del pecado, pero no sirvo a Dios. No. O quiero tener un uso santo, pero no me aparto del pecado. Las dos cosas pasan en una congregación. Las dos cosas pueden pasar en nuestras vidas. No quiero crecer en santidad, pero quiero crecer en ministerios y servicios y actividades. Pero no quiero soltar el pecado. No, están mal las dos cosas. Está mal dejar la vida de pecado y no dedicarte a Dios. Y está mal dedicarte a Dios en actividades y no dejar la vida de pecado. Tu santidad, tu vida de acción están relacionadas y no podemos separarlas. Las dos cosas van juntas. Recordemos Lucas 11, 27 al 28, que es un pasaje muy especial. Lucas 11, 27 al 28. Jesús está hablando, Jesús está enseñando, Jesús hace milagros, Jesús muestra el poder que tiene sobre las enfermedades, sobre los demonios. Jesús está mostrando a Dios en su propia vida. Jesús está predicando, enseñando, sanando, liberando, haciendo milagros. Jesús muestra perfectamente a Dios. Y dice el 27 de Lucas 11, dice, mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre de cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Se dan cuenta? Creo que es muy difícil que alguien nos grite algo así parecido a nosotros, sino todo lo contrario. Sobre todo en la calle, cuando estamos manejando quizás. Y si no nos han dicho a nosotros, sabemos que es muy raro que alguien diga bendita tu madre, sino todo lo contrario a modo de insulto. Pero Jesús está llevando un tipo de vida en el cual una señora se para y le grita, Jesús, bendita tu madre. Y Jesús dice, ¿sabes qué? María fue bendita. Porque fue muy bendecida como ninguna mujer en la historia humana. Fue bendita María. Hermosa mujer, para gloria de Dios y por su gracia. Pero era humana. Y a pesar de ser tan bendecida por gracia de Dios, Jesús dice, ¿sabes qué? Más bendito que María es aquel que escucha la palabra de Dios y lo obedece. Impresionante. Fue bendita María, terriblemente, más que ninguna otra mujer en la historia de la humanidad. Pero el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es más bendito que María misma. Impresionante la bendición que Dios ha puesto frente a nosotros. Es hermosa esta bendición. Saber que tenemos más bendición que María. Somos más favorecidos de lo alto, más dichosos, más felices. Sí. ¿Escuchamos? ¿Nos lleva tiempo escuchar? Sí. ¿Obedecemos? Sí. Más benditos que María. En otro lugar nos comparaba con Juan el Bautista. ¿Recuerdan? No hay ningún profeta mayor que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, en la etapa esta en la que estamos, hasta el más inmaduro de nosotros es más grande que Juan el Bautista. Y en esta misma etapa, el que obedece la palabra de Dios, el que la escucha y la obedece, es más bendito que María. Más que Juan el Bautista, más que María. Impresionante lo que el Señor ha puesto como bendición sobre nuestras vidas en esta etapa. Hermoso. Bueno, volvemos a Santiago 1. Teniendo en cuenta que hay que prestar atención a oír a Dios y obedecer. Que de lo contrario, uno se engaña a uno mismo. Y pone un ejemplo. Dice, si escuchas el 1.23 de Santiago, pues si escuchas la palabra pero no lo obedeces,
sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Nos compara con un espejo. Y en ese tiempo no había espejos como los nuestros de vidrio. Y ayer estábamos reflexionando frente a esto con mi esposa. Y sabemos que en ese tiempo había un metal que se pulía y se bruñía de tal manera que uno podía ver su reflejo, o iba al río a ver su reflejo. Pero imagínense que ustedes ni siquiera podrían haber sabido, nosotros no podríamos haber sabido, ni siquiera correctamente, el color de nuestros ojos. Muy raro que un espejo haya tenido tanta calidad en la gente común, en el pueblo, como para ver el propio reflejo de sus ojos, de tal manera que uno sepa, son marrones claros, marrones oscuros, son casi negros, son azules, verdes, son de otro color. Ni siquiera eso. Imagínense qué malos que eran los espejos en esa época. Pero, más allá de eso, estamos hablando de los espejos que tenía gente común, que no eran de vidrio, eran de metal, o en alguna palangana había que verse reflejado. Pero no es bueno el reflejo. Y a pesar de eso, la gente, como se veía en el espejo una vez cada tanto, no como nosotros que nos vemos muy seguido en nuestra propia imagen, en las redes sociales, en los espejos, todos los días lo vemos, la gente de esa época no veía su cara a cada rato. Y era como no saber cómo era uno. Era la vida sin espejo, era no saber cómo es uno. ¿Cómo es mi nariz? ¿Cómo son mis orejas? ¿Cómo es mi boca? ¿Cómo tengo los dientes? ¿De qué color tengo los ojos en serio? Más o menos no, en serio. Y le tenía que preguntar a otro, pero no saber cómo es uno. Y la Biblia dice que ella misma es como un espejo, pero este espejo no anda mal, este espejo anda bien, este espejo me refleja bien y me muestra lo que está bien y también me muestra lo que está mal. Me muestra lo que no tengo que hacer y también me muestra lo que tengo que hacer. Y dice que cuando voy a la Biblia, a la lectura, no tengo que ser como ese hombre que se mira al espejo y se olvida cómo es, sino todo lo contrario. Tengo que verme en ese espejo, tengo que ver que me falta, tengo que ver que me sobra y tengo que hacer algo al respecto. Nosotros esta mañana la mayoría se peinó, o todos, nos peinamos. Y nos peinamos. Algunos llevan más trabajo, otros menos trabajo. Algunos se olvidaron. Pero generalmente nos vemos y si estamos muy despeinados, hacemos algo al respecto. Y si tenemos una lagaña, un moco, cualquier cosa que esté fuera de lugar, la erradicamos. Y no somos lentos para esto, somos dedicados para esto. Y nos miramos en el espejo, vemos, uy, mirá, estoy despeinado, mirá, tengo mugre en los ojos, tengo sucio los ojos, a lo mejor tengo mal aliento, me cepillo los dientes, y tenemos todo un culto, como si fuera una religión personal, un culto a nuestra imagen, a la cual todos los días le dedicamos, aunque sea unos poquitos minutos. Todos los días. Nos vemos y nos arreglamos. Bueno, con Dios tenemos que hacer más que eso. Todos los días tenemos que ir y mirarnos. Señor, esto está bien. Pero esto sobra. Lo tengo que dejar. Esto falta. Lo tengo que incorporar a mi vida. De la misma manera que con el espejo, de la misma manera que veo que cosas que sobran, cosas que tengo que arreglar, cosas que están bien, cosas que tengo que quitar de mi cara, tengo que hacer lo mismo con mi vida y evaluarla a la luz de la Biblia y tengo que reflejarme yo en la Biblia para ver cómo realmente soy y no tengo que olvidarme, tengo que hacer algo al respecto. Uno no va frente al espejo y dice, la verdad que estoy muy despeinado hoy, qué bajo, la verdad que es una macana, qué triste, qué feo de mí estar tan despeinado, lleno de mocos, lleno de lagañas, qué feo, y me voy a trabajar. No. Y podemos escuchar una prédica o hacer nuestro devocional o leer algo en la Biblia y decir, qué flojo que estoy, che, la verdad que esto de las palabras y esto del enojo, ¡oh, qué garrón! Bueno, chao. No, hay algo que hacer y nos cuesta. Y no te estoy diciendo que vas a ser perfecto, te estoy diciendo que hoy tenés que presentar lucha frente a esto y mañana de nuevo. Porque así como las misericordias de Dios no se acabaron y son nuevas cada día, tu batalla es nueva cada día. Y mañana tenés que seguir batallando. Y aunque no seas perfecto, tu actitud de lucha tiene que ser constante. Hoy tratemos de no enojarnos tanto, de ser más lentos para hablar, de más rápidos para escuchar. Mañana vemos.
pero vamos a empezar de nuevo. Y en lucha todos los días. Y que la lucha nos lleve, entre tantas derrotas, a pedir misericordia a Dios. Y eso no es malo, pedir misericordia a Dios, porque nos ubica frente a Dios. Pero algún día vamos a tener la victoria sobre esto. Y vamos a encontrar otro enemigo para luchar. Y Dios merece que le presentemos de nuevo batalla, con dedicación y con esfuerzos a ese nuevo enemigo. Y el día de mañana otro, y el día del año que viene y otro. Pero mientras vamos ganando victoria en esto, vamos haciendo que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas se cumpla. Reflejarle mejor, ser imagen y semejanza suya en la tierra. Reflejar su carácter y su conducta. Y es difícil. Es diario. Esta guerra nunca acaba y nunca tiene vacaciones. Nunca. Nunca, 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 nunca. Siempre se está librando. Y cuando nosotros no estamos luchando, estamos perdiendo. Y habla de esto, nos pone como ejemplo la Biblia, como un espejo a la Biblia. Y el 25 nos da el contraste de la persona esta que se mira en el espejo y se olvida cómo es. El 25 dice, pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas, o sea, tengo que mirar la ley perfecta, ¿qué más? La tengo que poner en práctica y no tengo que olvidar lo que me escuché. Entonces, ahí está la consecuencia, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Pero fíjense, ¿tengo que mirar a cualquier lado? No, la ley perfecta. La ley perfecta. ¿Qué tengo que hacer con ella? Tengo que mirarla atentamente. Miro atentamente la ley perfecta. Primera condición de este pasaje, ¿no? Segunda condición, ponerla en práctica. Tercera condición, no olvidar lo que escuché. Entonces la consecuencia, Dios bendecirá tu obediencia. ¿Nos faltará alguna de estas? Generalmente nos falta mirar atentamente la ley. Sí, porque no nos dedicamos, vemos así, usamos la Biblia de la misma manera que una gitana usa una carta de tarot. Saco la carta, digo más o menos lo que me parece que significa, la guardo y sigo. No miro atentamente, miro más o menos la ley. Pero ahí ya está fallando mi parte. Tengo que mirar atentamente la ley. Tengo que obedecerla. ¿Y luego qué? Tengo que no olvidarla, tengo que recordarla. ¿De qué manera voy a recordar la ley? ¿Cómo piensan? No me queda otra. Al punto que el Señor les dijo a los israelitas, miren, escríbanlo en dónde, en sus paredes, en sus marcos, en todos lados, llévenlo en su frente, llévenlo colgando. Algunos tienen hasta una cajita acá con algunos versículos de ese tiempo. Entonces, llévenlo, escríbanlo en su corazón, que nunca se aparten de su corazón. Pero no somos tan sabios y tan poderosos como para leer y recordar. No, necesitamos ayuda en memorias. Y si no tenemos todo el tiempo, bueno, usemos de fondo de pantalla del celular un pasaje que queremos aprender. Lo veamos más constantemente, lo escribamos en una tarjetita, que eso es milenario. Tener en un pedacito de papel una parte de la Biblia y recordarlo cada rato. Estemos atentos, escuchemos música que tenga Biblia explícita. Memoricemos la palabra, porque si no la vamos a olvidar. No somos tan inteligentes, ni tan espirituales, ni tan superdotados como para no olvidar lo que no estamos mirando todo el tiempo. Nos pasa a todos. Nos pasa estudiando un idioma. Yo estudié 2 idiomas además de español. Y hay uno que hace ya 20 años que no hablo. Y ya prácticamente lo olvidé y tuve un buen nivel. Y que ya lo olvidé. Y el otro hace 8 años que no lo hablo. Y me voy olvidando. Pero de este no me tengo que olvidar nunca. De la palabra de Dios no me tengo que olvidar nunca. ¿Y cómo no la voy a olvidar? Todos los días. Presentar batalla del pecado. Todos los días mirar atentamente la ley para ver cómo la puedo obedecer. Todos los días. Y de esta manera no me voy a olvidar la ley de Dios. La ley perfecta que me hace libre. Es la verdad. Y vamos al versículo que sigue. Y nos habla de la religión pura, ¿no? La religión pura. Santiago 1, 26, dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada.
Señor, yo te adoro. Señor, yo canto fuerte. Señor, yo vengo a la reunión, oro la Biblia, hago el devocional, me sumo a todos los estudios. Señor, yo ofrendo. Señor, yo te sirvo. Señor, 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 mi religión es esta, mi culto de adoración es esto. Pero si no controlas tu lengua, te engañas a vos mismo. Y tu religión no vale de nada. Durísimo. Pero Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermedades. Apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Lo que Jesús dice en el Evangelio. Si yo no controlo mi lengua, mi religión no vale de nada. Y esto no es difícil de entender. Es muy fácil de entender. Tenemos que hacerle caso. Y están mostrando que la verdadera religión tiene que influir en mi corazón, no solo en mis obras hacia los demás, sino en mi mismo corazón. Que la adoración está muy relacionada a mi moral, mi conducta ética, a mi moral está muy relacionada. ¿Recuerdan cuando veíamos a Ageo? Que la gente pensaba que por estar cerca del servicio de Dios iba a ser más santa. Y Dios le dice, no, si ustedes se incorporan hacia el servicio o se acercan hacia Dios, no hacen más santo, ustedes no son más santos, sino que están profanando mi templo, están ensuciando lo que yo quiero. Y un error muy común en las iglesias que cometemos todos nosotros es ver a una persona que está más o menos floja y decirle, ¿sabes qué te falta a vos para enderezar tu vida? Venite a servir y le damos un ministerio. No, la Biblia dice todo lo contrario. Primero la moral, luego el servicio. Primero la conducta correcta, luego el servicio. Porque esa persona no va a ser más santa acercándose al servicio, sino que va a ensuciar, va a denigrar, va a corromper el servicio. Y muchas tragedias pasan en las iglesias una y otra vez por esto. Porque decíamos, no, pero Señor, tengo una mejor idea que vos. Soberbia de nuevo. Señor, yo creo que sé más que vos. Mira, me parece que no fuiste muy amoroso con tus ideas de pedir tanto. Aflojemos un poco. Es su pueblo y es su palabra. Yo no tengo potestad para editarlo. Y cuando yo ocupo el lugar del editor de Dios, ¿quién fue el que quiso ocupar el lugar de Dios? Satanás. Y es bueno esto, de ninguna manera. Por eso en otra parte, la Biblia, a través de Pablo, Dios a través de Pablo, dice que el que gobierna la iglesia no tiene que ser un neófito, o sea, una persona nueva. ¿Por qué? Porque dice, va a caer en la misma condenación que el diablo, va a querer ocupar sin saber la Biblia, sin conocer a Dios, sin tener la ley de Dios en su corazón, va a caer en los mismos errores en los cuales cayó el diablo, en el mismo pecado, querer ocupar el lugar de Dios. Y eso es terrible, es algo malo. Y vemos que esta religión pura tiene que ver con cosas muy íntimas. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a vos mismo y tu religión no vale de nada. Y es tan claro esto. Y te pregunto, ¿qué te permite hacer tu Dios que el Dios de la Biblia no te está permitiendo? Y ahí vamos a ver nuestra idolatría. ¿Qué te permite hacer tu Dios que es algo que el Dios de la Biblia no te permite? Y ahí me doy cuenta cuán idólatra soy. Y ahí me doy cuenta de cuántas cosas están mal en mi vida. Porque yo no puedo decir que Dios me permite esto o aquello cuando en realidad no lo hace. El que me está permitiendo eso es el Dios que yo me inventé y que es muy parecido a mí, no al Dios de la Biblia. Entonces es más bueno que quiero yo decir que en realidad no es así, pero quiero un Dios que sea más gamba, más permisivo que el Dios de la Biblia. Pero Dios está ocupado en otra cosa, está ocupado peleando acá con los homosexuales, mira si se va a calentar porque yo digo malas palabras. Sí, porque el homosexual no es su hijo, vos sí. Y él quiere su pueblo santo, a los de afuera son un tema aparte. Y es muy exigente Dios. Porque Él ha señalado a este pueblo como que, ¿recuerdan? Como su valiosa posesión entre toda la creación. Esta es mi valiosa posesión. Y ahí andamos hablando igual que lo de afuera, deseando la misma cosa que lo de afuera. Le deshonramos de esta manera. Y es algo que Dios no merece y algo que no nos conviene a nosotros. Cualquier persona religiosa tiene que saber que su religión tiene que influir en su corazón. Que si no influye en su corazón, sus obras no sirven de nada. Y fíjense en Amós 5. Vamos a leer algunos pasajes de Amós.
para que veamos también esto que estamos hablando, de cómo la adoración está supeditada al comportamiento moral. Otra manera de entender la santidad es la máxima altura moral. Todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa es lo más correcto posible. Dios es santo, santo, santo. Y una de las maneras en la que Él demuestra su santidad, en la que Él nos muestra su santidad, es que todo lo que Él hace, todo lo que dice, todo lo que piensa es lo más correcto posible. Es perfecto en ser correcto. Es moralmente sublime, perfecto. ¿Sí? Esta es otra manera de entender la santidad. Y Dios quiere que crezcamos en esta manera de entender la santidad. Amós 5, 7, 5, 10 y 11, 5, 21 y 22, 5, 24. 5, 7 dice: ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. ¿Saben cómo podemos hacer esto? Con parcialidad. Podemos hacer esto con favoritismo. No es que estamos hablando de grandes políticos. No, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, con favoritismo hacemos esto. 10 y 11 dice: ¿cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. ¿Por qué? Dice que odian a los justos, odian a los que dicen lo correcto. Los odian. Y al que se pueden abusar, se abusan. 21 y 22. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Es más, vamos a leer el 23. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. Ellos están diciendo: Señor, mira, te ofrendamos, Señor, te alabamos, te cantamos, hacemos esto, lo otro. No quiero que hagan esto. ¿Por qué? Porque su conducta fuera de esto es mala. Su moral es mala. La religión correcta empieza desde el corazón, no desde lo externo. Empieza con un corazón transformado. Cuando está lo externo y el corazón no ha sido transformado, es algo que Dios odia. No es algo que más o menos, no, es algo que Dios odia. Odio tus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de tus festivales religiosos y asambleas solemnes. Fuera de aquí con tus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. Y el 24 dice: en cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia. ¿Qué es justicia? Rectitud moral. Quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Eso es un avivamiento. Gente que se comporta de manera correcta, de la mejor manera posible, en sus acciones, en sus dichos, en sus pensamientos. Eso es santidad, eso es la religión verdadera. Eso es lo que Dios quiere que hagamos para representarle bien en la tierra. Y volvemos a Santiago 1. Y dice el 27, dice, Santiago 1:27, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Fíjense qué práctico. Si nosotros tuviéramos que sacar un principio teológico, un principio de vida de esto, de ocuparse de las viudas y de los huérfanos, ¿a alguien se le ocurre cómo lo podríamos decir? De otra manera, o sea, ¿qué nos está diciendo de modo genérico? O sea, si yo estuviera en una situación en la cual no conozco ninguna viuda ni ningún huérfano, que no tengo ninguno cerca, este versículo, ¿cómo lo podría aprender en mi vida? ¿Cómo lo podría aplicar en mi vida? ¿Se le ocurre a alguien? Es que tiene necesidad. Y cuando yo lo voy a satisfacer en esa necesidad, ¿esa persona me puede devolver? ¿Tiene capacidad de devolverme? No. Amar desinteresadamente. Es el principio que está atrás. Amar desinteresadamente. Amar al que necesita. Dale al que no te puede devolver. Dedícate a aquel que no te puede devolver. Porque si vos amas al que te ama, ¿no hacen eso los paganos? Dice Jesús.
Amá del que no puede devolverte. Amá desinteresadamente. Amá sin buscar algo a tu propio favor. Amá sin egoísmo. Amá de verdad. Sé como tu Padre, Dios, que amó desinteresadamente. Y dice que hay que crecer en santidad. Porque dice, no tengo que dejar que el mundo me corrompa. Y el mundo me corrompe. Y yo lo tengo que transformar. Y tengo que ser sal y tener una función de ralentización, de hacer más lento su deterioro. Porque eso hacía la sal en la antigüedad. Prevenía el deterioro. Y tengo que estar moralmente, si alguien va a hablar mal, si va a ser rápido para enojarse, si va a ser rápido para hablar, no tengo que ser yo en mi ambiente de trabajo. Tiene que ser el que no tiene a Dios. Yo tengo que ser el diferente, yo tengo que ser la sal. Yo tengo que evitar que todo el mundo haga lo que tenemos ganas de hacer, que es contrario a lo que Dios quiere hacer. Yo tengo que ser esa persona diferente. Esa es la religión pura y sin mancha. Amar desinteresadamente, no dejar que el mundo me corrompa. Y las dos cosas presentan una lucha. Porque amar desinteresadamente me lleva a pelear contra mí mismo. Y no dejar que el mundo me corrompa me lleva a pelear contra mí mismo también. Y lo tenemos que hacer y nos tenemos que dedicar. Y esto lo tenemos que hacer para ser como Dios. Debemos ser como nuestro Padre. Acompáñenme a Jeremías 9. Jeremías 9, 23 y 24. Dice así Jeremías 9, 23 y 24. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito, disfruto estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿En qué me tengo que jactar? En conocerle mejor. Y esto lleva tiempo. Esto exige esfuerzo. Me tengo que sentar horas meditando, horas leyendo, horas reflexionando, horas orando. Me tengo que jactar en algo. Conozco a Dios y a Él Él disfruta, Él se deleita en la santidad. Él se deleita en traer justicia y rectitud a la tierra. Él se deleita en demostrar amor inagotable. Y yo me tengo que deleitar en lo mismo, amar lo que Dios ama. Su justicia, su rectitud, su amor inagotable. Él disfruta esas cosas. Y cuando yo aprendo a conocerle verdaderamente y entender cómo es Él, empiezo a demostrar lo mismo para con los demás. Y esta es parte de nuestra adopción, en la cual el Padre nos va transformando según su voluntad y según su imagen y según su semejanza. Y vamos a terminar leyendo 1 Pedro 1, 13 al 16. Es tan lindo el capítulo 1 de 1 Pedro, tan rico. 1 Pedro 1, 13 al 16. Entendiendo esto como gran mensaje de esta porción de hoy, la religión no es una mala palabra. Hay una religión verdadera y pura. Y tiene que ver con conocer más a Dios, tiene que ver con crecer en santidad, tiene que ver con obrar y responder a la fe que profesamos. Tiene que ver con responder a este nuevo nacimiento. Tiene que ver con hacer lo que a Dios le agrada y reflejarle bien en esta tierra. Y dejar atrás la hipocresía y la soberbia, sino crecer en humildad frente a su palabra. 1 Pedro 1, 13 al 16. Así que, piensen con claridad y ejerciten el control propio. ¿Qué tengo que ejercitar? ¿El control propio es solo para no hacer algunas cosas? También es para hacer algunas cosas. Y a veces digo, no tengo que hacer esto. Sí, pero hay cosas que el control propio te llevan a hacer. Dice, piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia,
Pero ahora, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Sean santos, porque yo soy santo. Tenemos que crecer en santidad. No solo apartarnos del pecado, no solo crecer en servicio, sino también crecer en santidad moral, en rectitud moral. Porque Él así es. Tengo que crecer en santidad. Mi religión, si no es como Dios quiere, no vale de nada. Si es parcial, no vale de nada. Si es externa solamente y no es interna, no vale de nada. Tenemos que crecer en santidad. El Señor va a bendecir a su pueblo, pero su pueblo tiene que ser santo. El Señor bendice a su pueblo, pero su pueblo tiene que crecer en santidad y jactarse de que le conocemos. ¿Y cómo le vamos a conocer? Leyendo, orando. Nunca desalentarse, ni permitir que nadie desaliente el conocimiento de Dios. Nunca. Que nunca nadie te diga, mejor dicho, que nunca nadie vos le prestes atención cuando te diga que sabes suficiente Biblia o que conoces suficiente de la Biblia. Porque conocer la Biblia es conocer a Dios. Y hay que hacerlo atentamente, correctamente y bien. Porque de esta manera Dios edifica a su pueblo. La Biblia nos construye a nosotros. No perdamos de vista la santidad de nuestro Padre, porque Él desea que seamos santos como hemos leído. Él lo desea, ¿sí? Vamos a orar para terminar, rogándole al Señor que saque de nosotros parte de la idolatría que hay en nuestros corazones, rogándole al Señor que nos lleve a reflejarle más y mejor, que nos lleve a crecer en imagen y semejanza suya, que nos lleve a tener una religión verdadera, pura, sin mancha, correcta.